Quiero que podamos ir rápidamente a la palabra de Dios y yo le invito a que pueda acompañarme en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 2, versículo 1. Dentro de este capítulo, el capítulo 2 del libro de Éxodo, se encierran 80 años de historia. Solamente en el capítulo 2 vamos a encontrar 80 años de historia, simplemente en un solo capítulo. Pero hoy solamente nos vamos a adentrar en los primeros 3 años de la vida de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, la adoptó, lo adoptó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Oramos por esta palabra, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por permitirnos poder estar una vez más aquí en tu casa, todos juntos, Señor, poder compartir tu palabra, Señor, y poder oír lo que tú tienes para revelarnos hoy. Las palabras, Señor, que salen de las Escrituras, Señor, este alimento tan importante para nuestra vida espiritual. Señor, este momento queremos entregarlo y que tú puedas tomar el dominio y el control, Señor, de este tiempo, Señor. Dios de la gloria, permítenos poder entender, poder comprender. Quítanos, Señor, la venda de nuestros ojos y permítenos ver, Señor, lo que tú quieres hacer, lo que tú estás haciendo, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Permítanme por unos minutos ponerlos en contexto. Qué historia más fascinante lo que hemos leído, la historia de Moisés. Pero esta es la historia de 3 mujeres, más que la historia de Moisés. Esta es la historia de 3 mujeres valientes. Después de la muerte de José, recuerdan, él había sido vendido como esclavo a Egipto y él llegó, porque Dios así lo decidió, llegó a ser gobernador de todo Egipto. Él trajo a toda su familia a Egipto y
la nación hebrea comienza a crecer en Egipto. Murió José, murió Jacob y quedaron solamente los descendientes hebreos, que cada vez eran más grandes. Y se levantó un nuevo faraón en Egipto que no conocía la historia de José, que no conocía el porqué de los hebreos en Egipto. Entonces él tuvo miedo de que la multiplicación de los hebreos sea como una excusa para atacar a Egipto y que puedan dominarlo, o que se unieran a los enemigos de Egipto y tomen esa tierra. Entonces, ¿qué es lo que dijo Faraón? Vamos a matar a todos los niños varones para poder detener este crecimiento, para que no sigan aumentando. El miedo de este faraón era muy grande. Entonces, cuenta la Biblia que Faraón llama a las parteras de Egipto y les dice: si vienen mujeres hebreas y ven que el niño que nace es varón, ustedes deben de matarlo. Las parteras salieron de ese lugar con la orden dada, pero Faraón al tiempo estaba observando que los niños y los hebreos se multiplicaban mucho más. Entonces Faraón llama a estas parteras y les pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están matando a los niños? ¿Por qué, dice Faraón, por qué veo tantos hebreos en Egipto? Y las parteras le dijeron: las mujeres hebreas son muy sanas, son robustas, son fuertes, y a los hijos los tienen en su casa. No necesitan de nuestra ayuda, no vienen a pedir nuestra ayuda. Esos niños que nacen no vienen a donde estamos nosotras, simplemente nacen en su casa. Entonces ahí es donde Faraón da una sentencia mucho más firme, mucho más cruel. Y él le dice a todo el pueblo de Egipto: cualquiera que vea a un niño varón, no era solamente los soldados como vemos en las películas, su propio vecino, si veía a un niño varón, él les daba la autoridad para que tomen a ese niño y que lo arrojen al río y que se pierda. En ese contexto, estas dos personas deciden casarse. Y no solamente eso, en ese contexto deciden tener hijos. Los padres de Moisés, en ese contexto de mucho peligro, deciden formar una familia. En esta historia vemos a tres mujeres siendo instrumentos de Dios para preservar la vida de este niño. Vemos a tres mujeres siendo usadas por Dios. Vemos a una madre escondiendo a su hijo y colocándolo en una arquilla para salvarlo de la muerte. En esta historia vemos a una hermana parándose a ver qué pasaba con su hermano. En esta historia vemos a una tercera mujer que nada tenía que ver con los israelitas, pero algo movió en su corazón. Algo tocó en su interior, que sintió compasión y decidió hacer algo. Esta no es la historia de tres mujeres haciendo lo que pueden o intentando hacer algo. Esta es la historia de Dios preservando la vida de Moisés. Es la historia de Dios rescatando a Moisés. Moisés, que mucho tiempo después iba a ser quien libere al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Ahora, en este momento, necesitaba ser rescatado. El libertador necesitaba ser liberado de la sentencia de muerte. Y esta historia esconde un principio muy importante. Hay algo muy lindo. Dios, antes de transformar el mundo a través de nosotros, primeramente quiere rescatarnos. Antes de salvar tu matrimonio,
antes de salvar a tus hijos, antes de ganar almas para Dios, Dios primeramente quiere rescatarnos a nosotros. De nada sirve un libertador muerto. Por eso Dios, vemos que Él está en todos los detalles. Dios lo que quiere es salvarnos. El nombre Moisés o Moshe, como se dice en hebreo, significa rescatado del agua. El nombre, y yo me imagino a Moisés recordando su nombre, su nombre le recuerda la mano providencial de Dios. Su nombre le recuerda la mano de Dios en cada detalle. El nombre Moisés recuerda que Él está en control. El nombre Moisés nos habla de que es Dios con el propósito de rescatarnos. Es Dios tratando de rescatarnos. Debemos de ser rescatados. Yo hoy puedo conocer acerca de la palabra, puedo incluso enseñar con mucha soltura, con mucha elocuencia, pero aún así no ser salvo. Pero por no haber creído. Hay una historia, ya que el pastor comentaba acerca de el 31 de octubre, es el día de las iglesias evangélicas. Hay una personalidad dentro de las iglesias evangélicas, del surgimiento, del nacimiento, llamado John Wesley. Este fue un pastor, un obispo ordenado en Inglaterra y predicaba, y es muy conocido. Esto fue en el año 1700. Y él decide viajar hacia las Américas y continuar con el ministerio de predicación del evangelio, de evangelizar a otros, de llegar a otros puntos. Él era una persona ordenada, era una persona que tenía una iglesia, era una persona que tenía mucho conocimiento, era alguien que fue un instrumento incluso para la abolición de la esclavitud. Fue alguien que defendía el poder darle a las mujeres el lugar para predicar. En esos años se discutía si se le podía dar un lugar a la mujer para predicar. Bueno, él estaba de acuerdo. Él fue el fundador de las iglesias metodistas cristianas. Y él cuenta en su diario, y él cuenta en un momento cuando él viaja, en el momento de regreso, cuando él está volviendo, el barco dice que comienza a sufrir por las olas del mar, por la tormenta que había. Y él viajaba junto con otro grupo de cristianos, y este grupo, esta familia, comenzó a cantar, comenzó a adorar, y él podía ver la alegría en su rostro, el viajar seguros, porque sabiendo que Dios tenía el control, y si ese barco se hundía, ellos tenían la seguridad de ser salvos. Y él dijo: no sé si soy salvo. El miedo entró en su vida, el miedo entró en su corazón, y él cuenta que él decía: no sé si estoy listo para decir que para mí el morir es ganancia. No estoy seguro de mi salvación. Tanto conocimiento. Es en los momentos difíciles en que nuestra fe es probada y realmente nosotros es nuestro momento para ver y considerar si realmente hemos creído en Dios o simplemente hemos aprendido cosas de la Biblia, o si simplemente hemos aprendido historias o hemos aprendido a exponerlas. Es en el momento difícil, en el momento de la prueba, en el momento de enfermedad que contaba recién mi esposa, en los momentos de enfermedad en donde uno pone realmente en la balanza lo más valioso. Si realmente vale la pena seguir a Cristo, si realmente vale la pena seguir sirviéndole. Esta persona tenía eso en su corazón de no saber si estaba salvo, y comenzó con eso en su corazón, con eso y él lo escribía, y él decía: no estoy seguro de mi salvación. Nosotros hoy podemos conocer acerca de Jesús, podemos conocer cómo es el sistema de la iglesia, podemos conocer la palabra, podemos
desarrollar estudios bíblicos. Pero si yo no creo lo que estoy diciendo, si yo no creo lo que estoy leyendo, si yo no creo lo que estoy escuchando, si yo no creo en Dios, la duda comienza a trabajar en mi vida. Debemos de saber si realmente somos salvos. El llamado de Jesús no es a ser discípulos. El llamado de Jesús es que nosotros vengamos en pos de Él. Y Él nos hará pescadores de hombres. Primeramente Dios quiere rescatarnos a nosotros, para así nosotros poder ser de bendición. Él quiere que nosotros experimentemos la salvación en nuestro interior, en nuestra vida. Que podamos poner a Dios en primer lugar. Y de esa forma Dios nos usa como su instrumento. Esta es la historia de Dios usando mujeres. Hasta yo no experimentar la salvación en mi vida, no puedo hacerle ningún bien a nadie. Jocabed, mamá de Moisés, una mujer de fe, no solo tuvo fe para casarse en esos tiempos, también tuvo fe para poder preservar a su hijo. Miriam, la hermana de Moisés, una joven de valor, con altas probabilidades de ver a su hijo, a su hermano morir en ese río. Una joven que estaba dispuesta a ver lo que estaba sucediendo. Una mujer que estaba dispuesta a ver cosas difíciles de ver. Miriam era una mujer dispuesta a hablar cuando era necesario. Y la tercera mujer, la hija del faraón, una mujer con compasión, alguien que le puso rostro al dolor que ocasionaba a su padre. Y en ese lugar de autoridad que ella tenía, decide hacer algo con su poder y decide criar a este niño como si fuera suyo. Hoy en este lugar también tenemos princesas, no hijas del faraón, pero hijas del Rey de Reyes. ¿Amén? ¿Hay princesas acá de hijas del Rey de Reyes? ¿Cuántos dicen amén? Estas mujeres que hoy están acá, que decidieron hacer algo por los niños, quizás no son sus hijos, pero sí se toman ese tiempo para poder enseñarle a los niños. Toman ese tiempo para poder observarlos y poder guiarlos. Separan tiempo para estar en la escuela bíblica, separan tiempo para estar con los adolescentes, con los preadolescentes, con los jóvenes. Quizás no son sus hijos, pero están ahí como esas princesas, desde su lugar de autoridad, haciéndose cargo de niños, enseñándoles la palabra. Y es importante que nosotros podamos valorar a esas princesas que hay dentro de la iglesia. Aquí también hay hermanas, mujeres, Miriam, dispuestas a ver cosas difíciles, dispuestas a no cerrar los ojos ante la necesidad. Y quiero hacer un paréntesis para poder agradecer a las hermanas que estuvieron ayer, a las hermanas que estuvieron ayudando, porque a pesar de que no eran los hijos, ellas vinieron, sirvieron, fueron herramientas usadas por Dios, fueron de bendición para todos. Esas son las hermanas, esas son las Miriam, que están ahí para poder estar, para poder hablar en el momento indicado, para poder ayudar, que están dispuestas a ver la necesidad y hacer algo. Así que a cada una de las hermanas que estuvieron ayer, las pasamos muy, muy lindo, fue una reunión muy bella la que tuvimos. No solamente a las que estuvieron, porque hay muchas que aportan. Traen galletitas, jugos para los chicos. Hay hermanas que vienen y cocinan para los chicos, para los niños. Son instrumentos de Dios. Son personas que Dios pone y que Dios va a bendecir también en este lugar.
Pero enfoquémonos en la mujer más importante de la historia, la mamá de Moisés. Al colocar a su hijo en el río está mostrando su fe. Al poner a su hijo, a su pequeño en el río, ella está mostrando su fe. Ella se dio el tiempo para preparar esa arquilla y para calafatearla. Y esto nos da también una enseñanza poderosísima para todas las madres. Hay algo muy bello en esta historia y lo que hace la madre para poder rescatar a su hijo es algo muy bello y hay una enseñanza muy poderosa. ¿A cuántos les suena la palabra arquilla y calafatear? Arquilla significa arca pequeña. Y calafatear es lo que Noé hizo en su arca, en el arca que Dios le dio. Armó el arca y dice la Biblia que Noé la calafateó, juntó las uniones y le pasó asfalto y brea y preparó. Eso es lo que hizo Jocabed, la madre de Moisés. Preparó una arquilla, preparó un arca pequeña y esta es la enseñanza más linda que nos deja esta historia. Madres deben de hacer las historias bíblicas del tamaño de sus hijos. Adaptar las historias bíblicas del tamaño de sus hijos. Jocabed, tomó esta historia bíblica, usó el concepto del arca de Noé y la redujo al tamaño de su bebé. Ese es el trabajo que hace una madre. Ese es el trabajo que hace una madre cristiana, ser una mujer de Biblia, ser una mujer de fe. Pero es imposible ser una mujer de fe sin la palabra de Dios. Por eso, mamá, conoce tu Biblia, estudia tu Biblia, memorizala. Viví, meditá y lo más importante, aplicá la palabra en tu vida. Así como lo hizo Jocabed, así como esta mujer hizo la historia bíblica del tamaño de su hijo, esta mamá hizo una estructura bíblica para poder preservar la vida de su hijo, para poner adentro de esa estructura a su hijo y para que él pueda estar a salvo. Es importante, madres, que construyan una estructura basada en principios bíblicos para que sus hijos estén seguros y a salvo. No es solamente una tarea de las madres, también es de los padres, del poder proteger. Necesitamos una estructura. Hay una frase que dice: rompamos con toda estructura. Bíblico no es. Bíblico es una estructura en donde un fundamento que es Cristo y que nosotros podamos sobreedificar, tener una estructura en donde nosotros podamos estar a salvo. Eso es bíblico. Reducir las historias bíblicas en el tamaño de nuestros hijos. ¿Acaso crees que estamos en un clima distinto al tiempo que se vivía en Egipto? ¿Creemos que es diferente la vida que hoy tenemos con lo que pasaba en ese tiempo en Egipto? La respuesta es no. No tenemos una diferencia con aquel Egipto en el que un vecino podía venir por tu hijo y arrojarlo en el río para que se perdiera. No estamos en un momento distinto. En cualquier momento el mundo va a venir por tu hijo. En cualquier momento el mundo va a venir por tu hijo. Y el reloj está contando. Cada minuto que pasa, cada día que pasa, tu hijo y tu hija están más cerca del momento en el que el mundo va a venir por él o va a venir por ella. Mientras más pasa el tiempo, debemos de saber que nuestros hijos están cada vez más cerca de que el mundo venga, los arroje en el mundo para que se pierdan.
Debemos de aprovechar ese tiempo. Por eso, madres, sean mujeres de fe. Equípate con la palabra de Dios. Dale una estructura bíblica a tu hijo. Hoy en la actualidad hay padres que no pueden dominar a sus hijos. No pueden traerlos a los caminos de Dios si no es con un chantaje. Que tristemente es esto, una realidad. Si no vas a la iglesia, no vas a mirar dibujitos. Si no vas a la iglesia, no vas a poder usar el teléfono. Si no vas a la iglesia. Usamos a veces el chantaje para traer a nuestros hijos. Otros padres directamente decidieron darse por vencido con sus hijos. Que hagan lo que quieran. ¿Saben por qué pasa esto? Y muchas de estas cosas suceden en la congregación. Porque hemos dejado de ser personas de Biblia. Hemos adoptado, hemos abrazado ideologías mundanas. Como padres hemos dejado de abrazar los principios bíblicos, las estructuras que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra familia, para que así tengamos nuestro hogar unido, a nuestros hijos a salvo. ¿Y qué es lo que escuchamos del mundo, de la sociedad? Al niño no hay que obligarlo, no hay que retarlo, no hay que disciplinarlo, no hay que decirles qué hacer. Ellos tienen que decidir qué quieren hacer. ¿Han escuchado esto? Si los padres temieran a Dios como temen a sus hijos, este universo sería muy distinto. Lamentablemente hay padres que tienen más miedo a sus hijos que a Dios. Si Jocabed hubiera incurrido en estas ideologías, lo más seguro es que le hubieran dicho: ¿lo vas a traumar a tu hijo? ¿Cómo vas a ponerlo ahí adentro? ¿De dónde sacaste esa idea? De la Biblia. Pero vos estás loca. ¿Cómo vas a hacer eso? Hoy la sociedad dice esto. Ya la Biblia pasó de moda. La Biblia ya no sirve esas historias. Vas a traumarlo a ese chico. Tu hijo necesita escuchar la palabra de Dios. Nuestros hijos necesitan escuchar la palabra de Dios. He escuchado por ahí que dicen: yo no los obligo a mis hijos para que no tengan un trauma con la iglesia y nunca más quieran venir a la congregación. Y la fe en la palabra de Dios, en que la semilla, en que la palabra no vuelve vacía. Debemos de saber si tenemos una experiencia con la salvación. Si hemos experimentado en nuestra vida la salvación. Pero Jocabed, ¿qué es lo que hizo? Ella respondió a lo que aprendió en la Biblia. Y Dios honró eso. Dios va a honrar cuando utilizas la palabra de Dios para bendecir tu hogar, para bendecir tu trabajo, para bendecir a tus hijos, para bendecir tu casa. Dios va a honrar. Uno puede estar con la palabra y dice: bueno, el Señor me pide esto, Dios quiere. Y yo confío en su palabra, porque sé que lo que Dios me está diciendo es la verdad. Él es verdad. Sé una mujer de fe. No tengas miedo a vivir la fe y pon estructuras en tus hijos para que no se pierdan. Prepara a tu hijo para navegar en este mundo y que no se hunda en él. Prepara a tu hijo. Edifica una estructura para que no se ahogue en este mundo. Para que el mundo, en el momento que venga a buscarlo, vengo a buscar a tu hijo. Porque vendrá, va a venir. Que tu hijo esté seguro de su salvación, que pueda decir de frente a la tentación no,
porque amo a Dios, porque temo a Dios, porque no voy a vender mi pureza, no voy a vender mis principios por unos minutos, por un día. Cuando yo les estoy hablando de estructuras, no les estoy diciendo que hagan de su hijo el fariseo perfecto del siglo. No les estoy diciendo que lo vuelvan un religioso. Les estoy diciendo que podamos enseñarles a poder andar en este mundo sin tener que caer, fortalecidos, en victoria. Que nadie tenga que estar apuntándolos con el dedo. Que el enemigo no tenga que estar acusándolos de nada. Que ellos puedan caminar seguros, firmes en la convicción. Que este mundo, que las olas de este mundo no se los lleven. ¿Y qué hacemos con los que ya tenemos nuestros hijos grandes? Los que hemos conocido a Dios después y que ya no son tan niños, que ya no le puedo decir, sí, vas a ir a la iglesia. Porque yo lo digo, ya cuando son mayores es mucho más difícil. Ya ellos ya tienen autonomía, ellos ya toman su propia decisión. Pero la regla es la misma. Debemos ser personas, madres, sean personas de Biblia, sean personas firmes, que cuando su hijo venga con algún problema, con alguna situación difícil, sepan que pueden recurrir a ustedes, que saben que pueden recurrir porque ustedes están firmes, que no van a doblegarse, que no van a rendirse, que van a estar firmes para su hijo, para poder levantarlo, para poder ayudarlo, para poder apoyarlo, que ese hijo sienta que sus padres están cerca de Dios y que él también puede estar cerca. Manténganse firmes. Proverbios, y termino con esto. Proverbios 31, 25 al 27 da características de esta madre, de esta esposa, de esta mujer de fe. Yo se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, esta madre, esta mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Esta es una madre de fe. Esto es una madre de fe, una mujer de carácter. Mantiene su dignidad. Mantiene sus principios. Está firme en la palabra. Es un apoyo para sus hijos. Y fíjense lo que dice el versículo 26. Siempre habla con sabiduría. ¿Hasta cuándo nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos según la palabra? Siempre. Nuestra tarea como padres no termina. Siempre dice. No dice no hasta que sean mayor de edad, hasta que se vayan de la casa. No, siempre habla con sabiduría. Y eso es, no importa si el hijo vive o si no vive con ellos o si ya formó una familia. Cada vez que tu hijo venga o te traiga a los nietos, mamá, siempre habla con sabiduría. Siempre la sabiduría de Dios enseñando a sus hijos con amor. ¿Hasta cuándo tiene que estar pendiente de la casa una madre? Siempre. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Esa es una madre de fe. Yo les invito a ponerse de pie. Y quiero invitarlas a las madres. Las quiero invitar aquí al frente, que pasen todas las madres. Vamos a orar por ellas. Vamos a orar por todas las Jocabed de la iglesia.
todas las madres, que no se quede ninguna en los asientos. Queremos orar por ella. Todas las madres. A las que están allá al fondo, si pueden, acá hay un lugarcito, miren. Así las puedo ver más de cerca, porque de paso les hago unas preguntas. No. Siempre en nuestra tarea es siempre y no termina. No va a terminar nunca con nuestros hijos. Yo lo veo con mi madre, que Dios me da la posibilidad de poder tenerla acá. Ella hasta el día de hoy me pregunta si oré, hasta el día de hoy me pregunta si leí la palabra, si hay algo que me está pasando, qué es lo que me está pasando. Su preocupación es de todos los días, siempre. Y esa es la tarea de cada una de ustedes, siempre. La palabra lo dice, siempre con nuestros hijos, siempre con amor, siempre cuidando la casa, siempre cuidando que todo esté bien. ¿De quién es la responsabilidad del hogar? Aunque la sociedad diga lo contrario. La palabra dice de las madres, de que todo esté bien, de que todo esté tranquilo, que haya paz en el hogar, que haya paz en el matrimonio, que haya paz en los hijos, entre los hermanos. Esa es la tarea. ¿Hasta cuándo? Siempre. Y Dios va a bendecir. Y Dios va a bendecir si nosotros adaptamos la palabra, porque nosotros como iglesia y muchas iglesias enseñamos a los niños. Tenemos o dedicamos un tiempo, hay gente que separa un tiempo para poder estar con los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes y los niños. Pero ¿de quién es la responsabilidad de los hijos? Es de los padres. Nosotros, hablando de los maestros que tenemos en la iglesia, no es la responsabilidad de ellos. La responsabilidad de ustedes es preguntarle, ¿qué es lo que te enseñó la maestra? ¿Qué es lo que te enseñó el líder? ¿Qué es lo que te enseñaron en la iglesia? Y nosotros también tenemos que saber la lección, porque nos va a hablar el chico y nos va a estar mintiendo. Y si nosotros no conocemos de la palabra, ¿alguna vez le han tomado una lección oral a algún hijo? Y ellos hablaban y uno... muy bien. Es importante ser mujeres de Biblia, porque podamos fortalecer a nuestros hijos. Tan importante, y escuchaba el testimonio, tan importante aún una mujer teniendo sus propios hijos, lo importante de poder tener a su madre, lo importante de poder tener a sus hijos. Pero no solamente Dios usa a la Jocabed, sino que en los asientos hay princesas hijas del rey. Y también hay Miriam, que son de bendición y que también debemos de orar por ellas, porque Dios también pone en el camino las personas adecuadas, y debemos de pedir a Dios, cada vez que hagamos algo, cada vez que nos propongamos hacer algo, pidámosles a Dios de que ponga a las personas preparadas, que ponga a las personas indicadas, que ponga a las personas que nos van a ayudar a criar a nuestros hijos, a ser ejemplo para nuestros hijos. Cerremos nuestros ojos. Y yo le pido a la congregación que podamos orar por estas madres valientes, valiosas, que Dios permitió que pudieran abrazar a un hijo, que Dios les permitió poder tener a sus hijos en sus manos. Pero la tarea no termina, la tarea es para siempre. No importa los años, no importa el tiempo, no importa el desgaste del cuerpo, la madre siempre está para sus hijos. Y ese amor es el que Dios pone en nuestro corazón. Y debemos de pedirle a Dios que sea ese amor el que nos impulse a edificar estructuras de principios bíblicos.
que nuestros hijos puedan encontrar en cada uno de ustedes una mujer de fe, una mujer victoriosa que se levanta, que enfrenta, que no tiene miedo del futuro porque cree en la palabra de Dios que dice que Él estará hasta el último día de nuestras vidas. Mujeres valientes, mujeres guerreras en oración, protegiendo a sus hijos. Jocabed utilizó una historia de la Biblia, lo adecuó para su hijo y confió. Eso es lo que Dios quiere hoy para cada uno de ustedes. Que tomen las enseñanzas, el conocimiento y que actúen en sabiduría, utilizando la palabra para impulsar a sus hijos mucho más lejos de lo que hemos podido llegar a nosotros. Mucho más lejos, que nosotros podamos ser esa plataforma en donde ellos puedan ser impulsados aún mucho más allá. Que las cosas que quizás no pudimos lograr, ellos puedan encontrar en cada uno de ustedes una mujer de fe. Bendito Dios, gracias te doy, Señor. Levantamos, Señor, nuestras manos. Oro por cada una de las madres que hoy está aquí. Oro por cada una de las madres que nos miran por las redes. Oro, Señor, por cada una de las madres valientes, poderosas, guerreras, Señor, que tú le has encomendado hijos, que tú le has encomendado la vida, Señor, de personas. Señor, dales la fuerza, dales la valentía para poder hablar incansablemente, que sean mujeres incansables, que sigan el camino de justicia, el camino de verdad. Bendice, Señor, a cada una de las hermanas que están en el servicio, a cada una de las hermanas que son madres, que tú le has permitido poder abrazar a un niño. Dios de la gloria, que tú puedas estar trayendo provisión, que tú puedas estar trayendo salud, Señor, que tú puedas estar trayendo años de vida, Señor, y que ellas sigan siendo de bendición como lo son para nosotros. Que sigan siendo de bendición como lo han sido para sus hijos, que sean de bendición y que extiendan su tienda, su territorio, y que su familia crezca. Esta familia de la fe que hoy tú nos permites poder estar todos juntos. Gracias te doy, Señor, por este fundamento. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por cada una, Señor, de mis hermanas, cada una de estas madres, Señor, que tú puedas estar trayendo nuevas fuerzas, Señor. Dios de la gloria, Padre, que tú puedas estar llenándola, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Dios de la gloria, si alguna ha pensado en bajar sus brazos con sus hijos, Señor, en esta hora oramos, Señor, para que tú puedas levantarle sus brazos, para que tú puedas traerle fortaleza, Señor, para que tú puedas traerle, Señor, sabiduría y que pueda actuar, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada una de ellas, Señor. Oro, Señor, por cada uno de los hijos que quizás hoy no tiene a su madre, que quizás ha llegado a los caminos de Dios sin haber conocido a sus padres, sin haber sido criado por su madre. Pero hoy, en la familia de Cristo, Señor, tú nos has regalado estas madres. Tú has traído madres que serán madres espirituales también para aquellos que vienen con necesidad. Señor, tú has colocado en este lugar madres, tú has colocado, Señor, hermanas, tú has colocado, Señor, princesas, Señor, para poder llevar tu reino, para poder llevar tu evangelio. Nuevas fuerzas para ellas, Dios. Nuevo tiempo para cada uno de ellas. Contesta, Señor, la petición de su corazón. Contesta, Señor. Dale fuerza, Señor, en los tiempos de oración. Fortalece, Señor, en la debilidad. Fortalécete, Señor, en ellas. Gracias, Padre amado, Señor, por cada uno de los que hoy pudimos estar aquí, que tenemos a nuestras madres. Tu presencia, Dios.
Esta palabra no solamente es para animarnos, sino también para impulsarnos. No solamente para las madres, sino para cada uno de los que estamos aquí. Comencemos a edificar a nuestros hijos. Comencemos a preparar a nuestros hijos. Comencemos a preparar, porque un día no vamos a estar. Un día no vamos a estar. Y nuestros hijos necesitan ser salvos. Nuestros hijos necesitan conocer a Dios. Nuestros hijos necesitan, por eso necesita de hijos incansables. Necesita de madres incansables. Madres que intercedan por sus hijos, que no bajen los brazos, que de día y de noche hablen palabras de vida, palabras de bien, que levanten con sus palabras de sabiduría, con lo que hoy hemos aprendido. Gracias te damos, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por cada uno de mis hermanas. Y que en este día especial, una bendición especial también repose sobre cada una de ellas. Te doy gracias, Señor, y dejo, Señor, este tiempo en tus manos, sabiendo que tú completarás la obra, sabiendo, Señor, que tú acomodarás todo. Señor, no conozco la vida de cada una de ellas, ni de cada uno de los que hoy estamos aquí, pero sí confío, Señor, de que tú harás la obra, de que tú, Señor, intervendrás, que tú estás en los detalles, que tú tienes el control, y nos levantaremos, Señor, con nuevas fuerzas, preparados, Señor, para el día de la aflicción, listos para poder rescatar almas del enemigo. Gracias te damos y dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Aquellos que tienen a su madre acá, que puedan saludarla, bendecirla.